Dice una anécdota que por muchos años la industria aeroespacial de Estados Unidos, la NASA, había invertido en diseñar un lapicero de 360 grados, o sea que podía ver en cualquier dirección y no molestaba la gravedad. Y luego de muchos años, cuando se cayó la cortina, la cortina de hierro y compartieron su invento con la industria rusa, los rusos pues estaban usando un lápiz. Este sarcasmo lo digo porque en el orden práctico de las cosas, cuando uno implementa una política pública o busca la implementación de una política pública, debe de ponerse más en el lugar de los otros que en los deseos que tiene el diseñador de la política pública, ¿sí? Vamos a intentar ser muy formales en el pronunciamiento. Una política pública es el conjunto de lineamientos que conforman el marco regulador de las acciones de incidencia pública, ¿sí? Es decir, es la carretera por la que vamos en algún destino, ¿sí? Y ese destino, pues en este caso voy a hablar de la política de competitividad, pero una política pública ya nos hablaron de planes de ordenamiento territorial. Entonces la meta es ordenar el territorio, ¿sí? Y la meta es lograr la competitividad. Tengo un amigo que cuando yo le salía con aquellas ideas de que deberíamos de, o hubiéramos, o haríamos, etcétera, me decía, bueno, ¿cuánto cuesta tu proyecto? Primero, antes de responderte qué contesta, decime qué es lo que querés, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a pagar? Y obviamente, ¿quién va a implementar eso? Entonces, más o menos ese es el contenido de lo que yo les voy a conversar y voy a compartir con ustedes, porque de nada sirve que querramos un país con territorios competitivos si no sabemos ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es toda la intención de la Política Nacional de Competitividad, es marcar esa ruta por la cual llegamos a la competitividad. Ahora, ¿ustedes quieren ir en esa ruta en bicicleta? ¿O tienen una moto Ducati como aquella de Batman, chilerísima? ¿O quieren irse en un vehículo 4x4? ¿O en esa carretera se van a ir a pie? Esa es una decisión. Se pueden ir lento pero seguro, o se pueden ir muy rápido corriendo riesgos. Como son acciones que van a tener incidencia en el ámbito público, ya sea los implementen nuestros colegas del sector privado o nuestros amigos del sector público o la sociedad civil o la academia, quien sea, debería de aprovechar la oportunidad o la ruta que le hace la política pública. La política pública no tiene que reñir con la normativa legal, porque entonces vamos a salir, le vamos a marcar una tarjeta amarilla si no se detiene, y si continúa implementando eso de manera ilegal, pues le van a sacar tarjeta roja. Aquí los colegas abogados se van a prestar a decir, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Y a normarlo, ¿sí? Entonces estamos en marcos normativos y vamos hacia una ruta. Bueno, ¿cómo hago? Yo solo... aquí está. Bueno, ¿qué hace a un país más competitivo o productivo? Bueno, son sinónimos casi, ¿verdad? Porque la competitividad son esas condiciones que facilitan a la productividad. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Y tal vez todas esas preguntas nos las hemos resuelto. Yo por lo menos veo aquí a Irene, que estaba en el evento del Camino Real hace un ratito. No sé quién más estaba en ese, pero estábamos hablando sobre las grandes soluciones para el agua. ¿Y quién me levanta a mí la mano aquí y no dijo que la ley de aguas, ¿verdad? O sea, toda la mara dijo. ¿Y quién no dijo que deberíamos de pagar lo que es justo? ¿Y quiénes no decimos que debemos de tomar conciencia de qué tenemos que hacer? Ya no tenemos basura y las diapositivas saqueadas del río Las Vacas, que tan feas que son, pero que a la larga, si queremos un país con territorios más competitivos, todo eso cabe. Hace unos días estuve haciendo un símil de esta presentación en Quetzaltenango, en el Congreso Nacional de Mesas de Competitividad,
y ahí platicábamos que a la larga estos son problemas sistémicos. No hay una varita mágica que diga, venga señor de Portugal y dígame cómo le hago, ¿verdad? Y ya viene, aquí está, mira, es más, si me contratas para esta consultoría, yo te voy a ayudar. En fin, no es una solución simple, y cuando el problema es de todos, nos sucede lo de la tragedia de los comunes, ¿verdad? Que todos estamos diciendo, es que vos deberías, es que yo ya lo hice. O el juego de la papa caliente, que nos estamos pasando las responsabilidades unos a otros, y a la larga no tenemos un país más competitivo, y por ende no atraemos inversión, no generamos empleo, la prosperidad y la búsqueda por todos esos ansiedades con educación, tecnología, innovación, en fin, escojan ahí. ¿Cuál les gusta más? No nos lleva a ese paraíso maravilloso, ¿sí? Yo no sé quién nos puso todos esos clics aquí, ¿verdad, Ana? Ana es mi compañera ahí de batallas en las presentaciones. Bueno, vamos a ver un poquito de contexto, cómo está el país, para aquellos que no están familiarizados con estas cosas. Sí estamos ahí contra las cuerdas, ¿verdad? En este momento en el que ya estamos buscando cómo promocionamos y cómo movemos la agenda nacional que nos lleve y nos conduzca en esos procesos de ser más competitivos. Nos encontramos con poca escolaridad, con poca afiliación a algún sistema de seguro social, una cifra de desnutrición crónica bien preocupante, porque lo volteamos a ver hacia las generaciones que siguen, porque a ellos les va a tocar la pacaya que les vamos a dejar, se las dejemos como se las dejemos, con déficits de vivienda. Y hoy en la mañana nos dijeron que eran 2 millones ya, es decir, ya no son 1.8 millones, sino los déficits son mayores. Ya no digamos los índices de violencia que están regidos por muertes por cada 100,000 habitantes. Bueno, tenemos un flujo de capital de remesas, o sea que ya anda compitiendo, yo no sé si segundo o tercero del PIB las remesas, pero ahí anda en los top 5 seguramente. Entonces es una plata que ni siquiera estamos produciendo acá, que no está generando prosperidad en Guatemala. Bueno, es un escenario dantesco, pero bueno, vamos paso a paso, vamos a tratar de contextualizar esto. Entonces, hay un Estado que se conforma de gobierno, población y territorio, ¿sí? Y hay una ansiada sostenibilidad. Es decir, si yo hago en el barrio un espacio, un área social en donde fomento una liga de papi fútbol entre los vecinos, entonces es un entorno de una buena convocatoria social, interesante, porque todos los chicos de entre 10 y 16 años van a jugar, van a formar sus equipitos, y la señora rápido empieza a vender dobladas en una esquina, y la otra señora pues vende refrescos y bebidas no tan convencionales, y bueno, y sí se mantiene sano, tiene iluminación y es un espacio abierto. Entonces digamos que cumple con que sea ambientalmente responsable, es un sistema social que funciona, e inclusive económicamente, con las ventas y las cuotas que pagamos para el mantenimiento de la cancha, lo podemos ver sostenible. Pero de repente suceden algunas cosas que no estaban en el libreto, ¿sí? Pues resulta que el tesorero de la asociación pues le gustaba echarse los tragos, y un fin de semana peló cables con la plata del consejo, y entonces no pagó las luminarias. Se empezó a oscurecer una esquina de ese patio, de esa cancha, y había una pareja ahí, pues digamos que
incurriendo en actividades amorosas y de repente alguien los vio y los asaltó, entonces la parte social se empezó a degradar. En fin, estoy diciendo lo que pasa en un barrio, que no se vuelve sostenible el esfuerzo. Y del otro lado, tal vez de la ecuación, vemos que decimos es que el Estado debería y nos juntamos en la plaza y le echamos la queja al Estado, pero el Estado somos también nosotros, ¿verdad? Porque la población que no se involucra en los asuntos del gobierno pues puede estar dándole las llaves del carro y el gobierno hace lo que quiere, ¿verdad? O el gobierno que no permite que la población aquí ya lo dijeron 2 veces bueno, 3 realmente quienes me antecedieron. Sin la participación ciudadana, sin el involucramiento de la población, pues es muy difícil que cualquier política pública avance. Bueno, ya hice mucha filosofía en términos generales, ya les resumí lo que es la Política Nacional de Competitividad. Busca sostenibilidad, busca un involucramiento de todos los actores que están interesados. ¿De qué manera? Ahora voy a decirlo. Bueno, este es digamos que el marco conceptual. Si la competitividad y la productividad son una consecuencia de la otra y no se puede dar una sin que la otra dé un paso, entonces afortunadamente ya el Foro Económico Mundial ya nos dijo cuáles son los motores de la competitividad. Todos estos pilares de la competitividad, la institucionalidad, la inversión en salud y alimentación, educación, la conectividad, etcétera. Todos esos, por supuesto, yo debía haber empezado con el comercial inicial pueden descargar de la página además de sus mensajitos de ahorita, pueden descargar la Política Nacional de Competitividad. Ya estamos con app nosotros, o todavía no, ¿verdad? Pero ya vendrá. Bien, ese es el ADN, si lo que queremos son un país competitivo, pues nos tenemos que enfocar de alguna manera. Esa es la manera que lo hace la Política Nacional de Competitividad. Se enfoca en una estrategia 11-11-9, es decir, tomamos de los clústeres que el país puede ser productivo y se escogieron, no los escogimos antojadizamente, como Elisa nos mostró esa vinculación de los territorios prioritarios. También hay un proceso metodológico que llega a la conclusión de cuáles son los clústeres, cuáles son las productividades en las cuales el país en los siguientes años tiene mejor potencialidad, y si se hacen las cosas adecuadamente podemos tener más competitividad. Y obviamente ustedes se imaginarán, ¿y cuáles son esas tus 11 prioridades para que los clústeres funcionen? Y si levanto ahorita una boleta, seguro me van a hablar de corrupción, seguro me van a decir de transparencia, o me van a decir de educación, etcétera. Sí, ese es el segundo 11. Y me estoy reservando los 9 territorios para esto. Entonces, hay 11 clústeres productivos que se aunan a 11 prioridades y se enfocan en 9 territorios. Pero a mí no me tocó en esos territorios. Bueno, eso no quiere decir que usted no pueda asumir la Política Nacional de Competitividad y enfocar los esfuerzos en su entorno territorial, ¿sí? No es exclusiva. Bueno, con eso dinamizamos la productividad y un crecimiento económico que se da prioritariamente en territorios, enfocando las prioridades y hacia esos 9 clústeres, y entonces aumentando recaudación se hace inversión pública y privada y tenemos un mejor país. Qué bonito, qué fácil. El punto es cómo lo aterrizamos, y toda la pregunta aquí que estamos hablando de planificación y ordenamiento territorial es cómo llevamos eso al territorio. ¿Quién de ustedes ha ido en los últimos 3 años o ha intentado ir a Panajachel rápido? Ya están criticando a los muchachos, pero bueno, por las complicaciones que han salido en muchas publicaciones de prensa, no nos hemos puesto de acuerdo, no hay, excepto ustedes dos, tal vez no han hecho esa ruta, pero es una broma popular acá,
porque hay un libramiento para evitar una población muy densa que es Chimaltenango para poder llegar rápido. Y Panajachel es un lugar turístico que todos los guatemaltecos hemos de tener algún recuerdo romántico ahí. Bien, no nos ponemos de acuerdo, entonces la ruta está truncada y la ruta está difícil, sí. Entonces, si no facilitamos las condiciones para que esos clústeres productivos puedan en efecto ser productivos, y si no enfocamos esfuerzos para que esas prioridades de país se den, aunque lleguemos con la mejor de las historias a esos territorios, es muy difícil que la productividad se motive y se incentive. Es muy difícil que la inversión se atraiga. Es muy difícil que haya certeza en esos territorios, ¿sí? En el Programa Nacional de Competitividad creemos que precisamente instrumentos como el ordenamiento territorial, que va más allá de un instrumento de mitigación de riesgos, pues tiene mucho sentido en términos de darle certeza a las personas. Si hay un fraccionamiento propuesto en el marco de un proceso de ordenamiento territorial coherente, hoy nos mostraron esbozos de 2 metodologías que seguramente deben de tener su arraigo en prueba y error. Yo mismo que participé de los procesos iniciales conceptuales en CEGEPLAN, reconozco que debimos haber hecho las cosas de una forma u otra, pero los colegas de CEGEPLAN hoy por hoy, ya con las rodillas raspadas, ya proponen distintas cosas, y es gratificante ver cómo, perdón, me voy a atribuir eso, cómo es que hemos sido tan necios de seguir y seguir y seguir y seguir, y ahí vamos con los temas, ¿verdad? Por supuesto que nada es perfecto, ¿verdad?, en la viña del Señor. Hay un montón de cosas que están sucediendo o que dejan de suceder, digamos, procesos de corrupción, servidores públicos que se aprovechan de su posición para restringir licenciamientos, para que dejen de ocurrir cosas. Para eso también estamos llamando a la transparencia, a la evidencia, a buscar el fortalecimiento de nuestras capacidades de implementar los marcos normativos. En fin, yo creo que esto les debería de sonar a ustedes muy familiar, y la intención de su servidor es hacerles ver que esto es factible, que esto es fácil, y que el reto que tiene es que los guatemaltecos empecemos a pensar colectivamente y no de una manera individual, que dejemos de ser un poco asadones y empecemos a ser un poco más participantes de lo que toca, ¿sí? Guatemala tiene, bueno, aquí voy a reiterar los clústeres, los principales: el área forestal, muebles, papel y hule, frutas y vegetales, bajo el área agricultura, ganadería, caza. Bueno, no los tengo que leer todos para que vean. Los que están más iluminados son los clústeres que fueron seleccionados como esos en donde está mayor oportunidad, donde merece enfocarse, que ese es el primero de los enfoques, ¿sí? El segundo es, además de decir en qué nos vamos a enfocar, cómo nos vamos a enfocar. Y esa es una agenda horizontal de imperativos estratégicos para el país. Otra vertical, que son limitantes sectoriales, ¿sí? Si hay una burocracia que nos cuesta mucho, pues el gobierno, la población deben de encontrar los consensos y los acuerdos para que los procesos no sean burocráticamente impagables, ¿sí? No, porque como hoy por hoy, aquellos de ustedes que son servidores públicos seguramente se ven cotidianamente con la dificultad de tomar decisiones, porque tenemos miedo de que nos cachen y que nos agarren en una curva por ingenuos, y entonces la toma de decisiones está sufriendo una verdadera amenaza, ¿sí? Hay que ser valientes. Yo estoy seguro que los instrumentos legales de nuestro país son suficientemente sólidos, de hecho los imitan otros países del mundo, como para que no los implementemos bien.
Ese es por decir un ejemplo. Acabo de ser sarcástico y de bromear con el tema del libramiento de Chimaltenango, pero sí, la infraestructura y la logística tienen que mejorar. Nos acaban de hablar del sistema de la empresa de transporte de energía eléctrica, para que es parte de lo que aúna la sostenibilidad de la energía en el país. Más de alguno de ustedes ha escuchado las historias de terror de Trexa, una infraestructura que tiene contratando el país para que haya un mejor periférico nacional, digamos, de transporte de energía, que viene a trabajar junto con ETCE para reforzar el sistema energético del país. Muchas de estas cosas están sucediendo, ¿sí? Por supuesto que si no tenemos certeza jurídica, si no hay seguridad, si no hay calidad educativa, la dificultad está ahí de frente para nosotros como país. Entonces, perdón, voy a reiterar, los clústeres, estos son hacia donde se va a enfocar, hacia donde está la tendencia y donde debemos de buscar las mejores oportunidades y las mejores inversiones como país. Las prioridades que debemos de resolver, porque mucho de lo otro podrá ser muy interesante, muy atractivo. Yo me voy a enfocar a invertir allá, pero si hay unos costos de burocracia muy grandes, pues es muy difícil. Hoy por hoy, gracias a algunos de los esfuerzos que hace el PRONACOM, ustedes pueden registrar una empresa con todos sus patentes electrónicamente en cuestión de 6 u 8 días hábiles. Eso suena fabuloso, ¿sí? No todas las empresas, no todos los registros, pero ahí vamos en el camino. Ya se están marcando las pautas para ir y resolver algunos de estos temas, ¿sí? Bueno, esa es la oportunidad histórica para Guatemala. No la hemos tenido antes ni la vamos a tener después. Y la pregunta del millón es: ¿cuántos vamos a hacer y dónde vamos a estar? ¿Sí? Resulta que en Guatemala vamos a hacer, si ven esta gráfica, aquí tengo porcentaje en el eje vertical y aquí años, o sea, es una secuencia, y aquí tengo tajadas de población. En el año 2010 éramos mayoritariamente niños. Para el año 2020 vamos a estar casi igual los jóvenes y los niños, y para el año 2030 va a ser mayoritario entre 15 y 34, y si a eso le agregamos a 59, bueno, dejémoslo en el eje verde. Eso lo que significa es que vamos a ser, la mayoría de los guatemaltecos seremos la población económicamente activa. Es decir, la PEA va a ser la mayor en toda la historia del país. Vamos a ser la mayoría. Bien, la otra parte es que ahora ya no somos un país rural. Nos guste o no nos guste, ya somos un país, y no estoy diciendo que vivimos en metrópolis ultra evolucionadas, pero sí somos un país que ocupa en centros poblados. Otra versión de esta gráfica demuestra que la población rural va a ser más o menos la misma. Nos vamos a mantener alrededor de 4, 6 millones, 5 millones en el área rural, pero lo que va a hacer es que va a crecer la población urbana. Entonces, vamos a hacer más en las capacidades productivas y vamos a estar en el entorno territorial que es más productivo. Si nos perdemos de la fiesta es porque queremos. Porque ahí está la oportunidad. Sabemos a dónde invertir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que la productividad se dé, y encima de todo sabemos dónde vamos a estar ubicados. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y aquí voy a ser un poquito más preocupado. ¿Qué pasa cuando hay un déficit habitacional como el que tenemos? Cuando se rebalsan las metrópolis, en lugar de crecer un poco más densas, no estoy diciendo ultra densas, pero ser más densas, irnos un poquito para arriba y no irnos para los lados. Los costos de transporte son carísimos. Hace poco PRONACOM promovió un evento que fue el Brain Shop Metropolitano, que era un evento de pensamiento lógico multisectorial, y el conductor, que debo darle mérito a Pedro Ortiz cuando lo dijo, y dijo: mire, si usted se tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo, cambie de alcalde.
muy elocuente, ¿verdad? Es decir, nos extendemos horizontalmente y seguimos soñando con el jardincito, pero el jardincito lo vemos de noche o de madrugada y el fin de semana de mal humor. Es decir, está. Sí, bueno, hay cuestiones como que al empujar esos límites empezamos a meternos con las zonas de amenaza, a embarrancarnos literalmente y a no hacer los esfuerzos hacia donde debemos, y por supuesto que los temas de inseguridad ciudadana se dan. La pobreza rural es una pobreza muy difícil, muy dura, es muy triste, pero la pobreza metropolitana, esa es espantosa, ¿sí? Es algo que no queremos vivir y que ya estamos empezando a vivir. Pero yo creo que sí estamos a tiempo, porque si hay oportunidad en estos clústeres, si hacemos la tarea en las prioridades y nos enfocamos en los territorios, hay una buena oportunidad. Quiero terminar entonces en decir acá el área metropolitana de la ciudad de Guatemala y su entorno, la ciudad de Los Altos, que es Quetzaltenango y todos La Esperanza, Olintepeque, San Juan Ostuncalco, San Cristóbal Toto, Salcajá, por supuesto, en fin, Cantel creo que está incluido también, la ciudad de Cobán, que es la única resaltada acá, solo por fines gráficos, que es Cobán, Carchá, Chamelco y Santa Cruz. En fin, estas son las ciudades, la de noroccidente, Zacapa, Teculután, Riondo, creo yo, Estanzuela, por supuesto que está en medio, es la de oriente, la de noroccidente, debería de ser, noroccidente es Huehue, ¿sí? Es Huehue y Chantla. La Puerto Barrios es Puerto Barrios, Morales y Livingston, si no estoy mal. En fin, ahí están. La del Valle de Panchoy, que yo estoy tratando de evitar ahora el término Antigua Guatemala, porque todos, excepto los antigüeños, no les gusta que solo les digan Antigua Guatemala. Bueno, yo creo que vale la pena. El Valle de Panchoy es suficientemente amplio, hay varios municipios, y los antigüeños no tienen ningún problema. De todas formas, son los panza verde y son fuertes en sí mismos. Yo lo digo como un elogio a ellos. En fin, estas son las ciudades. Entonces vamos a estar ubicados prioritariamente, el 73% del Producto Interno Bruto del país se va a concentrar en esas ciudades intermedias. No hay que hacerse bolas, ahí van a estar. ¿Sí? Vamos a hacer la mayoría de los guatemaltecos en edad económicamente productiva. Y asimismo, pues ahí están los clústeres identificados y ahí están las prioridades que tenemos que seguir. Entonces sí necesitamos ciudades ordenadas, sí necesitamos ciudades resilientes, sostenibles, por supuesto competitivas, que los esfuerzos de competitividad se den ahí y que sean incluyentes. El reto, entonces la tarea, está más o menos cantada la historia de qué hay que hacer en esos lugares. Naturalmente, habemos quienes estamos muy contentos con que por fin vamos a tener un nuevo censo, entonces seguro muchas de estas vamos a tener sorpresas, pero nos vamos a ayudar a enfocar la política pública para mejorar la competitividad del país. Y entonces tenemos cosas como el índice de competitividad local, ahora sí ya lo puedo decir como anuncio, pero ya se puede acceder en línea. Si ustedes quieren saber cómo está el índice de competitividad local en San Manuel Chaparrón, Jalapa, o en Morales, Izabal, o en Ocós, San Marcos, en fin, ustedes lo pueden ya consultar en línea, está en el portal de Pronacoma, en el portal de nuestro aliado estratégico Fundesa, y ahí está cómo están las instituciones, la conectividad, el empleo, ingresos familiares, etcétera, que componen el índice de competitividad local. Entonces, las ciudades intermedias tienen un medio de diagnóstico, no es exhaustivo, ¿sí? Y ese es el verdadero reto, que no desde aquí de la ciudad de Guatemala estemos diciendo cómo lo tienen que hacer ellos,
sino que tiene que haber un proceso participativo. Entonces la tarea es eso. Hay un foro que son las mesas de competitividad, que es un contexto en el que las personas se reúnen a articular esfuerzos, a identificarlos. Si las mesas de competitividad logran diagnósticos coherentes y pertinentes de sus propios territorios, o los facilitan, por supuesto que no tiene que ser solo eso, puede ser una mancomunidad. De hecho, la mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur se conforma básicamente por actores municipales. Ya están en el esfuerzo de jalar al sector privado y ahí estamos enfocando los cañones y diciendo al sector privado, muchachos, acérquense a esa mesa. Pero ellos sí están claros que en esa mesa se está esforzando para que el contexto de la mancomunidad sirva para que los procesos de competitividad se den, ¿sí? Entonces tiene que haber un diagnóstico. Ese diagnóstico fundamenta el proceso de planteamiento de las estrategias y en el proceso de implementación apostamos por la sostenibilidad. El proceso participativo tiene que acompañar la validación y el monitoreo, y esto no les debe de sonar muy ajeno después de otras 2 o 3 presentaciones que presentan procesos de planificación. No hay ahí nada oculto. Y con esto estoy terminando entonces mi media hora de gloria. Creo que me pasé un poquito, pero esa es la Política Nacional de Competitividad. 11 clústeres, 11 prioridades en 9 territorios para el país. Gracias.